7 years will pass before you learn this lesson. The Most High God rules over every kingdom on earth and gives those kingdoms to anyone He chooses. Y así estuvo aquel hombre, cuenta la palabra, viviendo entre las bestias del campo, hasta que se cumplió el tiempo que Dios le había dicho, y hasta que él dice la palabra, que él pudo alzar sus ojos. O sea, que él pudo comprender que su ego, su yo, no lo iban a llevar a ningún sitio. So the Bible states that he ate grass with the animals until he realized that God is the great God. Él dice, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Verse 34 says, at the end of that time, I, Nebuchadnezzar, looked up toward heaven, and I could think normally again. Then I gave praise to the Most High God. I gave honor and glory to Him who lives forever. God's rule is forever, and His kingdom continues for all time. O sea, porque dice la palabra que aquel Nabucodonosor era un hombre, ¿verdad? Que él, con ese poder que él tenía, él a quien quería mataba y a quien quería él ponía y a quien quería él quitaba. Él no le importaba nada de lo que Dios quisiera hacer con él. Nebuchadnezzar was a man, he had such power that he would kill whoever he wanted to. He had no fear of whatever God wanted to do with him. No remorse. Nosotros hoy día, aleluya, tenemos que verdaderamente meternos en la palabra. Nowadays we should truly should get into the word. Y entender que lo que nosotros tenemos no es porque nosotros lo trabajamos. And understand that whatever we may have is not just because we work it. O porque nosotros lo hayamos sacado de la manera que lo hayamos sacado. Or whether we have gotten it or attained it by whatever way we may have been able to. Porque la palabra de Dios dice, del Señor es su tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. For the word of God says that the heavens and the earth are His and everything. Y hay mucha gente que se le trepa esa cosita aquí arriba. There's a lot of people that the head swells. Hay gente que los trabajos a veces cuando más uno ve cositas así como que lastiman a uno. Yo recuerdo trabajando con la primera jefa que tuve. I remember as I was working with my first boss. Me molesté un poquito porque me dio 3 días corridos trabajando 7 a 7. I was bothered a little bit with her because she assigned me to work 3 days consecutively from 7 to 7. Cuando fui a la oficina a preguntarle que si me podía cambiar por lo menos un día. When I went to the office to ask her if she could change at least one day, lo que me contestó fue, o lo haces tú o yo voy a buscar quien lo haga por ti. Her answer was either you do it or I'll go find someone to do it for you. O sea que como ella tenía el mando, ella era la grandota allí y era una señora grande de verdad. In other words, because she was the boss and she thought she was a great one there, though she was a big person, but she was big. Trató de humillarme. She tried to humiliate me. Pero ¿saben una cosa? Que la palabra de Dios dice que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. The word of God speaks, for those who humble shall be exalted, and those who exalt themselves shall be humbled. Para la gloria de Dios, yo todavía estoy en el lugar trabajando. For the glory of God, I am still at the same place working. Y siempre me someto a lo que diga mi jefe. And I always submit to whatever my boss says. Pero ella tuvo que salir corriendo. But she had to leave No running. aguantó el empuje. She couldn't take the heat. ¿Saben por qué? Porque a mí el que me llevó a aquel lugar fue Dios. You know why? Because the one that took me to that place was God. Yo estando en Puerto Rico de vacaciones que iban a operar a mi mamá de la tiroides. I was in Puerto Rico in vacation. They were going to attend my mom for my thyroid. Nancy es testigo de lo que voy a decir. Nancy is a witness for what I'm going to say. Llevé a mi mamá a comerse algo. I took my mother to eat something. Y allí en aquel lugar había un misionero. And in that place there was a missionary. Que mi esposo lo conocía, pero había años que mi esposo no lo veía.
that my husband knew him, but it had been years since my husband had seen him. Pero referente a mi persona, él no sabía nada. But in reference of my person, he didn't know anything. Entonces él me llamó mi esposo para allá para que le conociera. So my husband called me there so that he could meet me. Y yo pasé, ¿verdad? Y el Señor allí empezó a ministrarme dentro del McDonald's, allí dentro. So I went and the Lord began to minister to me right there at McDonald's. Mientras él me ministraba a mí, había una fila, había una señora en la fila, ella rompió a llorar allí porque la palabra que él me estaba diciendo a mí le estaba chocando a ella. And there was a long line, and what happened was that there was a lady there who began to cry because the words that was being spoken to me was touching her. Y había otra en una mesa que casi no podía ni comer porque también el Espíritu Santo la agarró y eso fue un ataque de llanto. There was another lady who was sitting down eating, and she began to cry, and the Spirit took over. Y el misionero le decía, ¿sabes por qué estás llorando? Porque te has alejado de Dios. Cuando Dios lo que quiere es que vengas a Él. And the missionary told her, you know, why are you crying? Because you have backslidden from God when God wants you to come closer to Him. Yo llevaba 2 años y medio sin trabajar. Me habían sacado del trabajo después de 10 años. It had been 2 years since I had worked because they had laid me off or got me out of my job. Pero pacientemente estaba esperando porque yo sabía en el Dios que yo había confiado. So I waited patiently in the Lord, for I knew the God I have trusted. Y aquel señor en aquel lugar me dijo, di María, a lo mejor tú lo conoces de por allí, de donde vive tu familia. That man said to me, you might know him because he's from where she's from. Él se llama Esteban. His name Es is lo único que te puedo Stephen. decir porque yo no lo conozco. Entonces ese señor empezó a orar por mí y me dice, ve tranquila a la Florida, que yo tengo un trabajo que tú vas a ir a hacer. Y después de ese trabajo por ahí, es que vas a conseguir el trabajo. And he said Cada to vez que me me, acuerdo me da ganas de llorar. he said to me, go on to Florida, or there's a work you're going to do for me, and as you're doing that work, you're going to find yourself a job. Yo vine en obediencia y respetando las palabras que aquel siervo me había dicho, y yo decía, Señor, si eres tú el que estás hablando, lo voy a ver cumplido. And I came in obedience, and according to the words that he said, I said, Lord, if it's you who's speaking to me, I shall see it fulfilled. Yo vine aquí a la Florida nuevamente de Puerto Rico, dejé a mi mamá operada, regresé aquí. I came back to Florida from Puerto Rico. I left my mom after she got operated, and I came back here. El trabajo que él me había dicho que venía a hacer era cuidar a mi cuñada por 6 meses. And the job that he said I was to come to do, the work was to take care of my sister-in-law for 6 months. Yo me convertí en la enfermera personal de mi cuñada sin paga, pero la paga la tengo en el cielo. I became the personal nurse of my sister-in-law without pay, but I know my pay will be in heaven. Amen. Yo salía de casa con Nancy, la dejaba en la escuela a las 8:15 de la mañana y llegaba al hospital hasta las 1:40 de la tarde. I would leave home with Nancy early in the morning and get to the hospital till 1 p.m. A ella la habían operado de un cáncer en el estómago donde le tuvieron que sacar todo su estómago. They had to operate her stomach where they had to remove half of it. Fue a la because she casa had por cancer. ella fue a la casa por 2 semanas, pero regresó al hospital y ya nunca regresó a casa. Fueron 6 meses yo en ese trayecto de 8:15 de la mañana a las 1:40 porque recogía a mi nieto en la escuela para llevármelo a la casa. Fue un trayecto de 6 meses, de It was a 8:15 a trajectory for 6 1:40. months from 8:15 to 1:40 p.m. because she had to go pick up her My grandson. grandson. Recogía al nene en la escuela y me iba para casa a cocinar, I would pick up my child. They had a grandchild, and I had to go home and cook. a esperar que llegara mi esposo To wait till my husband would come home, y luego regresar para el hospital hasta las 10 de la noche. and then come back to the hospital till 10 p.m. Fue un proceso bastante duro para mí, ya yo sentía que me estaba cayendo, pero le pedí al Señor darme fuerza para yo terminar con lo que tú dijiste que yo venía a hacer. It was a very hard process, but I thought I was about to give up. But I asked the Lord to give me strength to do what He had told me to do. Una enfermedad que le dio a ella, yo nunca había visto cosa tal, ni la he vuelto a ver, ni la quiero volver a ver. It was quite a sickness that she had, and it's something I've never seen before. Don't want ever to see it again. Esa muchacha, ella tenía en aquel entonces 40 años. That young lady had 40 years at that time. Eso a ella le entró
yo digo que era como un cáncer en la piel, los doctores dicen que era que tenía demasiado de mucho calcio. I said she had like a cancer in her skin, and the doctor said that she had Lo too que han much visto cuando calcium. se asa un cerdo, You know, those who have seen when you roast the que pig se rostiza, ¿verdad? Todo ese pellejo por encima. and the skin gets burnt. Así se puso ella. Yo Roses. tenía los retratos que Roses. los borraron. That's how her skin became. Así se puso ella. Eso eran unos hoyos que si yo metía mi mano, ahí se iba la mano completa de los hoyos que a ella se le She hicieron. had holes Eso in ella her quedó, skin. ella quedó sin nada en sus caderas ni nada. Eso se la comió viva. That ate her alive. It was deep holes. I couldn't put my hand through it. Y entonces ella no se quería dejar bañar de nadie más si no era de Mari. And she wouldn't allow anybody else to bathe her unless it was me. Le digo, hermano, fue algo difícil, pero yo lo logré porque el Señor me había encomendado esa misión. It was something very difficult, but I did it because the Lord had already sent me Cuando to nosotros that mission. oímos la voz de Dios, When we hear the voice of God, nosotros podemos ver las cosas que Dios quiere verdaderamente hacer con nosotros. we can truly see the things that God really wants to do for us. Por eso digo que no es que sea el ego de que nosotros, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. It's not about that ego, about us, but what God wants to do through us. Entonces voy a los 6 meses ella partió con el Señor, ¿verdad? Yo hasta que terminé con ella. So 6 months after she went on to be with the Lord, and I was there until I was done with her. Un día voy a llevar un dinero que se debía de lo del entierro. One day I went to pay some money that was owed from the funeral, Y el Señor como que me decía, pregunta. Le preguntó a la señora de la funeraria, and the Lord kind of told me, ask. So I asked the lady from the funeral, ¿no conoce, le digo yo, no conoce usted algún doctor o alguna clínica donde me pueda referir para trabajo? and I said, do you not know any doctor or any clinic where you can refer me to a job? Entonces ella rapidito me dice, dame un segundito, y llamó a She una said, give señora me que a ella minute, conoce and she called some lady. del centro de aquí, el centro pediátrico aquí, donde mismo yo estoy trabajando, le doy gracias a Dios. She called the pediatric center here, where I'm still working at. ¿Se acuerdan que dije al principio que el Señor me dijo, vas a ir a hacer esto y por ahí mismo vas a encontrar tu trabajo? Remember I told you in the beginning that the Lord sent me to said that I would do something and then I will find my job. Yo estuve 2 años y medio con esa licencia de asistente de enfermería y no encontraba trabajo. I spent 2 years and a half with the license of a nursing assistant and I did not find a job. Pero al Dios que yo le sirvo, yo sé que es un Dios de verdad, no un Dios de mentira. The God that I serve, I know He's a God of truth, He's not a God of lies. Rapiditamente me llenaron unos papeles allí en aquel lugar. Fui hasta en Siria a llevar los papeles, me hicieron pruebas de droga y todo, y le doy gracias al Señor, ya voy para 3 años trabajando. So they quickly got my papers taken care of, sent me to get my blood test done. Then I took my papers up to Haines City and that's how I got Escuché la voz de Dios y fui paciente, como dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová. So I heard the voice and I waited patiently, as the song says. I ¿Saben una patiently cosa? waited on the Lord. ¿Saben una cosa? En mi casa nunca faltó ni que se pagara la renta, ni que se dejara de pagar el teléfono. En mi casa le doy gracias a Dios, no faltó nada, tan solo mi esposo trabajando y él no gana mucho dinero donde trabaja. Just so you know that we never even skipped the rent or bills. The Lord provided. There was only one income, and that was my husband. He was not earning a Pero lot. le hemos sido fiel a Dios, aún con todo a veces cayéndonos, sin fuerza, pero le hemos sido fiel a Dios. We've been faithful to God, even though we have felt like falling. Y no ha sido fácil, It has not been easy, but pero se puede. it's possible. Ok, vamos entonces a continuar con el segundo hombre que habíamos leído aquí. Dice que su nombre era Belsasar. Let us continue talking about the second man we spoke about. His name is Belshazzar. Este otro hombre, ¿verdad?